Pero vamos a emparejar estos. Creo que ya con eso. Y vamos a encender esta cámara. Ahí está. Grabando. ¿Me ven aquí? Aquí me ven. ¿Cómo está de luz? Vamos a empezar a grabar. Miren, 5 varos. Miren. El primer dinerito que gano por hacer videos. Y aparte está nuevecita. Hola, hola, ¿qué tal, bicicleteros de Facebook, de YouTube? Bienvenidos aquí a un video más. Hoy les traigo un pequeño paseo sobre mi ciudad, Querétaro, en donde les voy a mostrar cómo es o cómo adornan el centro. La verdad es que está muy bonito. He estado viendo que hay por ahí algunos altares, no los he visto. No he ido al centro ahora con esa temática del Día de Muertos. Vamos a verlos y se los voy a mostrar. Y sirve que por ahí les muestro más o menos en HD, bonito acá, con algunos aspectos, cómo lucen esos altares, cómo luce el centro, los adornos, el papel picado, etc. Ya empezamos bien con esos 5 pesitos, hasta moneda brillosita y nuevecita. Así es que yo soy Fer y denle play. Es hora de engancharlo al casco. Un poquito más arriba. Vamos a darle así. Así que vámonos al centro. Estos son uno de los pocos videos que hago de noche, porque la mera verdad no me gusta cómo se granulan. Las cámaras no están hechas para grabar con esta poca luz, pero la verdad es que el centro se ve mucho mejor de noche. El tráfico está... pegados a la derecha. Y bueno, la primera parada aquí es un mercadito donde venden muchas cosas sobre la temporada. Vamos a echarle un ojo. Sin no olvidarnos que es primero la seguridad. Este es uno de los altares que están en el centro de Querétaro. Uy. Hace honor a un tal Andrés Garrido del Torral, persona que yo no conocía, bueno, no sabía de su existencia, no sé si por ignorante, pero bueno, para aquellos que no sepan quién es, acabo de darle una googleada rápida y fue un cronista y un historiador de la ciudad. Por lo tanto, supongo que debe haber sido un personaje importante en la historia de este lugar. Entonces, esta fue nuestra primera parada. Vamos a seguir cazando más altares. De verdad que hay una cantidad de gente impresionante. Estamos aquí en la segunda parada. Es nuestro segundo altar dedicado a Rosalío Solano, que ahora que lo pienso suena mujer, pero no sé si sea mujer. Vamos a googlearlo rápido. Digo, ahí abajo leí que fue cineasta, como director de fotografía. 2 horas después. ¿Qué cosas? Es un vato. Todo ese tiempo creí que era una chica, alguna personaje femenino en la historia de Querétaro, pero no, es un hombre quien fue cineasta, como ya dije, al menos ahí abajo dice. Y es que le dedican toda una cineteca a él, la famosa llamada Cineteca Rosalío Solano, la cual está muy interesante, está muy bonita, está chido pasar ahí a ver cortometrajes, películas, festivales de cine. Pero bueno,
vamos a seguir buscando más altares. Lo bueno es que me vine a hacer el tour en bici porque hay demasiada gente. Apenas se puede caminar. Vamos a buscar el siguiente altar, a ver qué encontramos. El mundo de la bicicleta se hace presente en el Día de Muertos. Uy. Bueno, pues hasta ahora en el centro hay de todo, muchísima gente. Un carro atrás de mí. ¡Ah! Pásale, pendejo. Hay altares muy bonitos, hay gente disfrazada, hay puestos, hay comida, hay de todo. Creo que todos conocen qué es esta tradición del Día de Muertos. Digo, es una fiesta, entre comillas, es una costumbre que ya es conocida a nivel mundial. Por si me estás viendo en algún otro país, Argentina, Perú, Colombia, creo que ya saben qué es esto. Bueno, básicamente es hacerle como una especie de honor, de recordar seres queridos a través de algún altar. Pones su foto, pones la comida que le gusta. Y es una manera de recordarlos. A veces la gente también le gusta recordar a sus artistas favoritos. Por ejemplo, llevamos 2 altares quienes intentan memorar pues personajes que fueron interesantes para la historia de esta ciudad que es Querétaro. Y bueno, han habido muchísimas películas sobre esto. Y la mera verdad es que sí está muy padre. Es una costumbre que visualmente es muy atractiva. Ver todo lo que sucede, ver los colores, las formas, las calaveras, las calaveritas, los altares, el papel picado. Y no sé si sea casualidad que sea tan cercano al día de Halloween. Digo, no conozco el origen de ambos días, ni del Día de Muertos ni de Halloween, pero ambas se parecen demasiado. Es como una temática acercándonos a la muerte, tal vez, ¿no? Al miedo. Y me parece una gran coincidencia que sean a 2 o 0 días de diferencia. Si alguien sabe, déjelo abajo en los comentarios para que todos nos informemos sobre por qué estas 2 celebraciones se llevan en tan muy poco tiempo de diferencia. Este pasillo siempre lo adornan muy bonito dependiendo la temporada del año. Podría ser 15 de septiembre, que es el día de la independencia. Podría ser Día de Muertos, puede ser Navidad. Pero siempre está muy bonito y hoy no es la excepción. Que se vea que nuestros impuestos se gastan en algo, ¿no? Que una reforma educativa, que mejor drenaje. Pero sí tenemos muy bonito nuestro pasillito, miren nomás. Por otro lado, estoy caminando, quería hacerle tomas a este pasillo desde la bicicleta, pero con toda esta gente de verdad es imposible. O sea, me tendría que haber bajado y luego pues es una cosota que tendría que ir conmigo, estorba, pues mejor camino un rato y así se los muestro. Este es para mí un disfraz muy rifado, el Oogie Boogie. Está muy chido tu disfraz, carnal, de verdad. Camina con cuidado, pues conmigo te Es hora de gastar los 5 pesitos nuevecitos. ¿Qué nos enseñó la clase de administración? Que las ganancias hay que reinvertirlas. soy el Oogie Boogie. Bueno, en nuestra última parada tenemos un pequeño altarcito, bastante humilde, pero aún así no le quita el mérito. Tienen a su propia Catrina, está muy bonito, está allá en la parte de atrás. Me parece que le pertenece a un hotel, pero aún así el detalle está muy chido. Bueno,
bueno, con esta escultura, monumento, nos despedimos de este video, esta última parada, ahora sí, definitivamente. Está muy padre, por cierto. A mí me encantó este tour, lo hice en bici, caminando. La mera neta, no entiendo por qué la gente no lo hace, o sea, el tráfico está así. Sí, está muy cañón la mera neta, o sea, no sé por qué no usan bici. En fin, me agradó mucho, me di un gran taco de ojo de tantos colores, tanta creatividad. De verdad, los disfraces están increíbles. Uf, o sea, se han de ver llenado de un buen de varo todos porque nada más llegan, todos quieren fotos, que por cierto... Si yo quisiera una foto aquí, ahí está, fila, o sea, what? Digo, encontré un último altar muy bueno. Era disfraz, pero literal me dijo, ¿quieres video? 20 varos. Y yo, ¡sal la verga! Todos muy buena onda, de verdad, o sea, hay gente que ni siquiera te pide que le dejes el dinero, pero pues ahí está la cazuelita para que pongas algunos pesitos. Vi por ahí billetes de 100 puestos en estas cazuelitas. De verdad les va muy bien, ¿no? Pero que si te exijan el dinero a fuerza, pues obviamente... algo no va, ¿no? O sea, creo que algunos lo entenderán. Ya no encontré más altares, creo que ya fueron todos. Si tú que vives en Querétaro viste alguno que estuvo en este video, déjalo abajo en los comentarios. Si no, en la misma caja puedes dejar preguntas, sugerencias. Cuéntame qué te parece esta costumbre que tenemos nosotros aquí en México sobre esto, el Día de Muertos, ¿no? Que la verdad es muy agradable. Pero bueno, déjala acá abajo. ¿A quién te recuerda? ¿A quién te gusta recordar? ¿A quién le pones tu altar? Etcétera. Estaría interesante saberlo. Ya saben, apreciaría mucho que dieras like, que compartieras. Sé que pido mucho, pero me ayudarías demasiado a seguir produciendo este tipo de contenido. Entonces... este es un video más, les agradezco que se hayan pasado por acá, que lo hayan visto hasta el final y nos vemos en la próxima, espero que no sean 2 o 3 meses otra vez. Bye. Pasó usted ya por casa, por su... Yo pasé, y no será mi abuela, hasta...